Hola, buenas noches familia Supra, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Hoy vamos a la lectura del día de hoy, 9 de marzo, y vamos a continuar. Hoy nos tocan los capítulos 24, 25, 26 y 27 del libro de Deuteronomio, así que vamos a comenzar con la lectura. Dice, instrucciones acerca del divorcio. Acerca del divorcio, Moisés dijo, si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Otras instrucciones. Moisés también dijo, ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Si alguien les pide prestado algo, no le pidan su molino para garantizar el pago. Si lo hacen, esa persona no tendrá con qué moler la harina para el pan y podrá pasar hambre. Cualquiera que se robe a otra persona para venderla o convertirla en esclava será condenado a muerte. No permitan que en su país se cometa esa maldad. Si alguno de ustedes llega a tener una infección en la piel, deberá presentarse ante los sacerdotes. Ellos saben lo que debe hacerse en estos casos, así que ustedes deben seguir sus instrucciones. Acuérdense de cómo se enfermó mi hermana María cuando veníamos de Egipto. Cuando presten dinero a alguien, no entren en su casa para tomar ustedes mismos la garantía de pago. Quédense a la puerta y esperen a que esa persona les entregue la garantía. Si la persona a quien les presta es pobre y lo único que puede dar como garantía es su capa, acéptenla, pero no se queden con ella toda la noche. Entréguenla a su dueño al anochecer para que al dormir tenga con qué cubrirse. Así el dueño les estará agradecido y pedirá a Dios que les dé su bendición. Y Dios verá que ustedes son buenos y los bendecirá. Si le dan trabajo a una persona pobre al terminar el día, páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer, así que necesita ese dinero. Si siguen estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. Nadie debe ser castigado por un crimen que no haya cometido, ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos, ni los hijos deben de morir por los crímenes de sus padres. No maltraten a los refugiados ni a los huérfanos. Si le prestan algo a una viuda, no le pidan la ropa como garantía de pago. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto y que su Dios los rescató. Por eso les ordeno seguir estas instrucciones. Si al recoger la cosecha dejan olvidado en el campo algún manojo, no regresen por él. Déjenlo allí para los pobres, los refugiados, los huérfanos y las viudas. Y cuando corten sus aceitunas y cosechen sus uvas, harán lo mismo. No las cortarán todas, sino que dejarán algunas para ellos. Jamás olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que sigan estas instrucciones. Si lo hacen, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Capítulo 25. Todo pleito entre ustedes debe ser llevado ante las autoridades para que ellas decidan quién es culpable y quién es inocente. Si el culpable merece ser castigado, se le tendrá en el suelo delante del juez y allí mismo se le darán los azotes que merezca su delito. En algún caso se le darán más de 40 azotes, porque eso ya no sería castigo, sino en ningún caso, se le debe dar más de 40 azotes, porque eso ya no sería castigo, sino humillación. No impidan que el buey coma mientras desgranan el trigo. Instrucciones acerca de las viudas. Moisés continuó diciendo, si dos hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin que su esposa haya tenido hijos,
ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto. En este caso, el hermano del esposo muerto deberá casarse con ella. Esta ley debe cumplirla todo cuñado. El primer hijo que tenga la mujer y su cuñado llevará el nombre del esposo muerto, para que nadie en Israel se olvide de él. Si el cuñado no quiere casarse con la viuda, ella presentará su queja ante las autoridades, las cuales llamarán al cuñado y hablarán con él. Si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de las autoridades ella le quitará un zapato a su cuñado, le escupirá en la cara y dirá: miren, esto merece quien no quiere darle descendientes a su hermano. A partir de ese momento, la familia del cuñado será conocida en Israel como la familia del descalzo. Norma acerca de los pleitos. Si dos hombres se pelean y por defender a su esposa, la esposa de uno de ellos se mete en el pleito y agarra a otro por los genitales, ustedes deberán cortarle la mano a esa mujer. No le tengan piedad. Las medidas falsas, Cuando se trate de comprar y vender, no hagan trampas, sino usen pesas y medidas exactas. Así vivirán muchos años en el país que Dios les dará. Dios odia a los que no son justos y hacen trampa al pesar y al medir. La muerte de los amalecitas. Moisés también dijo: nunca olviden lo que nos hicieron los pueblos de Amalec cuando veníamos de Egipto. Esa gente no tuvo temor de Dios. Al contrario, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían atrás, que eran los más débiles. Por lo tanto, recuerden esto: cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos de alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalec. Capítulo 26. Los primeros frutos. Moisés también dijo: cuando se encuentren ya en el territorio que Dios va a darles, deberán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Les pondrán en una canasta y los llevarán al santuario. Allí se presentarán ante el sacerdote y les dirán: hoy, en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que ya estoy viviendo en la tierra que Dios prometió dar a nuestros antepasados. El sacerdote tomará la canasta y lo pondrá entre el altar de Dios. Entonces el que presenta la canasta dirá: mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenían ningún lugar fijo para vivir. Se fueron a vivir a Egipto y allí llegaron a ser un pueblo muy grande y poderoso. Pero los egipcios nos maltrataron mucho y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos ayuda al Dios de nuestros antepasados y Él escuchó nuestros ruegos, pues vio lo que ellos nos hacían sufrir. Fue así como nuestro Dios usó su gran poder y con grandes maravillas llenó de miedo a los egipcios y nos sacó de allí. Luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora, en gratitud, les traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que Él me dio. Luego el que presente la canasta la pondrá ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. Después de eso hará una fiesta para darle gracias a Dios por lo que él y su familia hayan recibido. A esa fiesta invitarán a los sacerdotes y a los refugiados que vivan en su país. El diezmo. Cada 3 años apartarán la 10ª parte de todo lo que cosechen y se la darán a los sacerdotes, a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas que vivan entre ustedes. Así en sus pueblos nadie pasará hambre. Después de entregar todo eso, deberán decir ante el altar: Dios mío, ya he apartado y entregado a los sacerdotes y a los refugiados, a los huérfanos y a las viudas la parte de mis cosechas que te pertenece. Te he obedecido en todo y no he tocado nada de esos productos. Jamás comí de ellos mientras estuve impuro o de luto, ni les ofrecí a los espíritus de los muertos. Tú por tu parte nos has dado un país donde siempre hay abundancia de alimentos. Ya que te he obedecido en todo, bendice desde tu templo celestial a esta tierra y a tu pueblo. Israel es el pueblo de Dios. Moisés también dijo: Dios les ordena hoy que obedezcan todos los mandamientos. Comprométanse a obedecerlos con toda su mente y con todo su ser. Ustedes han reconocido
como su Dios, al Dios de Israel, y han prometido obedecerlo siempre en todo. Por su parte, nuestro Dios ha cumplido su promesa y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deberán obedecerlo en todo. Nuestro Dios hará de ustedes un país más famoso y poderoso de toda la tierra, y siempre cuando cumplan con su mandamiento de adorarlo solo a Él. Capítulo 27, el altar del monte Ebal. Además, Moisés y los líderes israelitas dieron al pueblo las siguientes órdenes: obedezcan todos los mandamientos que hoy les he dado, ya que pronto entrarán al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Es un país tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Cuando crucen el río Jordán y entren en ese territorio, deberán ir de inmediato al monte Ebal y colocar allí unas piedras grandes pintadas de blanco. En esas piedras escribirán todos los mandamientos que hoy les he dado. En ese mismo monte quiero que construyan un altar de piedra para quemar sobre él ofrendas en honor de nuestro Dios, para pedir salud y bienestar. Pero usen las piedras enteras y tal como las encuentren. Luego le pedirán a Dios que les perdonen sus pecados, y ante ese mismo altar harán una fiesta en honor de nuestro Dios. Después Moisés volvió a presentarse ante el pueblo y, acompañado de los sacerdotes, les dijo a los israelitas: silencio, por favor, quiero que me presten atención. Hoy ustedes se han convertido en el pueblo de Dios, por lo tanto deben obedecerlo en todo y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Maldiciones para los desobedientes. Ese mismo día Moisés les dio a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando ya todos hayan cruzado el río Jordán, quiero que las tribus se dividan en dos grupos. El primer grupo lo formarán las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, y se colocarán en el monte Gerizim. El segundo grupo lo tomarán las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, y se colocarán en el monte Ebal. Desde el monte Gerizim se bendecirá a todo el pueblo de Israel, y desde el monte Ebal se lanzarán las maldiciones para los que no obedezcan a Dios. Estas son las maldiciones que leerán los sacerdotes ante todo el pueblo. Una vez leída cada maldición, y para declarar que está de acuerdo, todo el pueblo deberá gritar con fuerza: amén. Maldito sea el que haga un ídolo y luego lo esconda. Dios odia esas cosas. Maldito sea el que desprecia a su padre o a su madre. Maldito sea el que no respete a los límites de una propiedad y le robe terreno a su dueño. Maldito sea el que engañe a un ciego y lo desvíe de su camino. Maldito sea el que trate mal a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Maldito sea el hijo que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esta es una gran falta de respeto. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana, aunque solo sea hija de su padre o de su madre. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito sea el que traicione a su amigo y lo mate. Maldito sea el que cobre dinero por matar a un inocente. Maldito sea el que no obedezca estas instrucciones. Y esta es la lectura del día de hoy. Espero que sigamos en esta hermosa disciplina, y pues nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.